Hola, buenas noches. Les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos nuevamente a Inflexión Live. Les damos las gracias a las personas que nos acompañan en vivo. Estamos llegando ya al cierre del año 2020, un año que sin duda está siendo un punto de inflexión para la vida de todas las personas. Y sin duda el mundo no será el mismo, pero eso no implica que sea peor. Todo dependerá de la actitud y las acciones que tomemos ante estos nuevos escenarios y responder. En este programa hemos traído temas de interés para las personas que buscan constantemente un punto de inflexión, un cambio positivo en lo personal, en lo profesional o en lo social. Por ello les agradecemos profundamente que nos compartan con nosotros estos 30 minutos y confiamos que este programa sea una suma positiva para todos, para nuestro invitado, para ustedes y para todos los que participan en el programa. Y bueno, el tema de este programa, justamente estamos a punto de terminar este año y vamos sobre el diseñar en la incertidumbre, preparar el 2021. Y tenemos a un gran invitado de quien me gustaría compartirles algunos datos. Héctor Sampieri es egresado del Pontificio Instituto Tecnológico Juan Pablo II para Ciencias de la Familia y el Matrimonio, instituto que hoy preside en su sede Ciudad de México. Tiene una amplia trayectoria como conferencista, como coach, como mentor de comunicadores, profesor universitario y como emprendedor. Le ha tocado diseñar, planificar, desarrollar e implementar proyectos desde la sociedad civil, desde la academia, el gobierno y la empresa. Produce y conduce los podcasts Así Aprende y el podcast Coaching Lab México, el primer podcast especializado en coaching en América Latina. Es autor del libro Liderazgo Transformador. Y bueno, Héctor, qué gusto tenerte en Inflexión Live. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Roberto. Muchos saludos para ti, para Edwin y para todas las personas que amablemente nos están dedicando un poco de tiempo de su vida para participar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues la planeación que hicimos en el 2020 seguramente cambió mucho, ¿no?, de lo que teníamos planeado. Para marzo, pues pensábamos que iba a representar unos cambios pequeños, algunos ajustes en ese plan con el que habíamos iniciado el año. Y después, pues casi tuvimos que hacer nuestro plan. El escenario cambió en este año. Hemos tenido que afrontar muchas cosas de manera reactiva, otras a lo mejor hemos tenido un poco más de tiempo de hacerlo de manera proactiva. Pero bueno, estamos ya a unos días de cerrar el año y muchos estamos haciendo este ejercicio de evaluación, o estamos contemplando tener ese espacio para hacer una evaluación, ver con perspectiva lo que fue el año, sobre lo que habíamos planeado y lo que habíamos deseado, muchas veces esas expectativas con que habíamos iniciado el 2020. Y por eso, Héctor, me gustaría que arrancáramos con una pregunta. ¿Cómo pudiéramos hacer un ejercicio adecuado de cierre de año? O sea, en función de lo que esperamos y no pasó, de lo que vivimos, o sea, ¿qué criterios nos pudieras recomendar utilizar para hacer una valoración, una evaluación en perspectiva de lo que fue el 2020? Pues creo que esto es un tema apasionante, ¿no? El poder revisar qué ha sido nuestra vida, hacia dónde queremos que vaya. No es necesariamente una costumbre que tengamos los mexicanos muy hecha. Hacemos estas ceremonias de los propósitos de Año Nuevo, hacemos estos recuerdos. Si participamos en los medios estos días, a lo mejor un poquito pasado la Navidad, pero están los recuentos famosos, ¿no? Y queremos llevar este ejercicio un poquito más allá. Si tú quieres llevar un poquito más allá este ejercicio, lo primero que yo recomendaría para quienes nos escuchan es un tema de provocar una pausa, de provocar una perspectiva. Es decir, hay que cerrar el año en términos de actividades. Yo sé que a veces es complicado porque seguimos trabajando, pero tiene que haber en nosotros la actitud de decir, este año
está terminando, necesito hacer una pausa, necesito hacer una reflexión, necesito tomar perspectiva. Hay personas que hacen este ejercicio con la agenda a mano y revisan todo lo que hicieron este año. Eso puede ser valioso, a veces puede resultar para algunos agobiante, ¿no? Si estuviéramos hablando con un doctor y le pidiéramos que revisara su agenda del año, pues seguramente esto va a ser un ejercicio muy agobiante. Pero vale la pena, lo que yo diría, hacer una pausa primero, darnos un tiempo, dedicarle tiempo a este ejercicio. No es una conversación que uno tiene con uno mismo de un día, 20 minutos y ya quedó mi revisión de mi año, ya planeé el otro. Hay que dedicarle tiempo. Vamos a pensar que estamos a 23 de diciembre y que nos quedan pues un cuanto de días todavía. Yo sugeriría que estos días que tenemos por delante, pues le dedicáramos por lo menos una hora, le dedicáramos una hora al día en un momento de reflexión, ya sea en la mañana, en la noche, a mediodía, donde tú te sientas a gusto, en un espacio que te agrade, donde puedas estar un poquito en silencio, en recogimiento, y que te pongas a pensar sobre el año anterior, y que te pongas a pensar qué podríamos hacer el siguiente año, aunque eso pues tendrá sus características también, que ahorita seguramente me plantearán algunas preguntas que me permitirán profundizar ahí, pero yo diría que para hacer este ejercicio requerimos tiempo, requerimos pausa, requerimos perspectiva, requerimos provocar un ambiente propicio para hacer esta reflexión, para hacer este cierre, y desde ese cierre planear lo que viene. Es decir, las dos preguntas fundamentales serían ¿de dónde vengo en este año y a dónde quiero ir? Después veamos si es lo que yo quería hacer o si es lo que yo puedo hacer, pero primero planteamos de dónde venimos y luego a dónde quisiéramos que fuera este año. Hay muchos componentes externos ahora que están en el ambiente, ¿no? Incertidumbre, pandemia, salud, enfermedad, situaciones mucho más complejas, pero también este es un año que por lo que hemos vivido nos pide un aprendizaje mayor, nos pide una exigencia mayor. Entonces creo que en ese sentido, para poder hacer el ejercicio hay que determinarnos tiempo, hay que hacer pausa, hay que poner perspectiva. Yo sugiero algo práctico en los próximos días, una hora que dediquemos en el espacio que más nos gusta de casa, donde podemos tener un tiempo, buscarnos ese tiempo, poner ese tiempo en la agenda también será importante y trabajar un poquito el cierre. Yo esto es algo que también recomiendo. Los que podemos tener un periodo vacacional, laboral en diciembre, pues que realmente sea un periodo para eso, no para seguir trabajando. O sea, que hagamos un cierre del año y digamos, ya lo que podía haber hecho está hecho y ahora tengo que recogerme, tengo que pensar y tengo que proyectar lo que quiero hacer. Esto es un ejercicio saludable, me parece. No siempre podemos estar produciendo, no siempre tenemos que estar haciendo, no siempre tenemos que estar logrando. A veces necesitamos momentos de detenernos, de hacer pausa y de poner perspectiva. Héctor, y ahora ayúdanos, ahorita lo mencionaste tú, una palabra que va muy a la época porque es la incertidumbre. Y vamos a poner un poco el concepto sobre la mesa porque naturalmente nosotros, o sea, los seres humanos tenemos la tendencia a cerrar ciclos o marcar ciclos naturalmente, ¿no? Y el cierre de año, pues así está hecho, ¿no? En el calendario, en el trabajo, en los proyectos, lo marcamos como el fin de año, calendario, como también el cierre de una etapa. Pero hay un elemento que no ha terminado y es precisamente, pues, la pandemia, lo que estamos viviendo. Y creo que ahí en ese punto está la incertidumbre. ¿Cómo damos este paso del 20 al 21 con esto encima? Ese es probablemente el gran tema, ¿no? La incertidumbre que nos ha acompañado desde marzo hasta ahora y que vamos descubriendo cosas, ¿no? Descubriendo primero cómo se contagiaba el virus, después qué nos ayudaba a detener el contagio y hemos ido aprendiendo también sobre la marcha. Yo creo que para vencer esta incertidumbre, que va a seguir y que no debemos pensar que si un día nos sentimos optimistas, esta incertidumbre ya se fue y no volverá. La incertidumbre es parte del momento y hay que aprender a dialogar con esa incertidumbre y a vivir con esa incertidumbre. Pero yo implicaría que para poder dar este brinco hay que descubrir lo que nosotros sí podemos hacer. Muchas cosas no dependen de nosotros, pero debemos poner la atención en lo que sí podemos hacer nosotros, en lo que sí podemos aterrizar nosotros, en lo que sí depende de nosotros. Hay muchas cosas, como decimos, en las cuales nosotros no vamos a estar inmiscuidos, ¿no? No somos los genios, ahorita los grandes genios de la humanidad que están buscando la vacuna. A lo mejor muchos de nosotros no lo somos, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué sí depende de mí?
Y hay cosas que sí caen en mi cancha. Organizar mejor mis tiempos, estar al pendiente de mi cuidado de alimentación, de mi activación física, de mi salud, de mi ánimo, de lo que veo, de lo que escucho. Hay cosas que sí podemos hacer. Entonces, yo concentraría la atención ante la incertidumbre en descubrir qué podemos hacer. En lo que yo me dedico, que es el tema del coaching, a veces trabajamos los círculos de la preocupación y de la influencia. Y muchas veces estamos más en lo que nos preocupa, que no podemos resolver, que en lo que nos ocupa, donde sí podemos influir. Entonces, tratar de determinar cuál es el ámbito donde yo sí puedo hacer algo. Es que no sé todo lo que pasa. Bueno, que sí sabes. Es que no puedo hacer todo. Bueno, que sí podrías hacer. Entonces, tenemos que tratar de ir dándole en este ejercicio que yo les propongo en los próximos días, pues ir descubriendo lo que sí nos toca. Hay cosas que sí me toca hacer. Cuidar mejor mis recursos, administrarme mejor. Eso me toca a mí. Y entonces, si yo descubro lo que puedo hacer y empiezo a trabajar por eso, es más fácil que yo tenga mayores herramientas para manejarme ante la incertidumbre. Porque si en esta incertidumbre yo ni siquiera me hago cargo de lo que a mí me toca, el proceso puede ser más complejo, más tortuoso y más difícil, ¿no? Yo haría esa sugerencia, enfocar lo que me toca y empezar a construir desde lo que yo sí puedo hacer. Reconocer que hay muchas cosas que no van a depender de nosotros y el desafío del control es muy grande, porque quisiéramos tener todo cierto, todo resuelto, todo hecho, pero si nos ponemos un poco a pensar, la vida misma no es así. La vida misma no responde a lo que está en nuestra mente al 100%. Entonces, esto es algo que también ya sabemos, que ahora nos sentimos más golpeados por la incertidumbre, pero si concentramos la atención en lo que nos toca, creo que es más fácil empezar a caminar. Y aquí en las cosas que nos tocan a nosotros, como ya lo dijiste, y que haciendo una recapitulación de las dos cosas que recomiendas, darse tiempo y concentrarse en lo que toca hacer a uno en este círculo de influencia, hay algo bien importante que es trabajar en lo que nos toca, pero en un trabajo interno, en una esfera interna, un poco haciendo la evaluación de qué fui en el 2020 y qué seré en el 2020, pues danos unos consejos desde tu perspectiva para trabajar también en lo interior, más allá de estos buenos hábitos que ya mencionaste, como gestión del tiempo, trabajar en la salud, cuidar los círculos. ¿Qué más? ¿Qué no debemos descuidar? Pues mira, yo hablaría de dos preguntas. Para mí hay dos preguntas sustantivas aquí. ¿Qué aprendí en este año? Si yo no encuentro un aprendizaje a lo que viví, la verdad es que esto no me tocó en términos de transformación y de desarrollo. ¿Qué aprendí este año? ¿Qué cosa aprendí? A lo mejor esto de la tecnología, ¿eh? A lo mejor tuve que aprender a utilizar la tecnología de una forma completamente distinta y más allá del entretenimiento. Bueno, ahí hay un aprendizaje. Entonces, ¿qué puedo rescatar de este año? Sé que la pregunta es compleja porque puede que existan personas y familias que han enfrentado un reto bien fuerte de términos laborales, de situación salud, de despedida de un ser querido, y que yo me ponga a hablar de que aprendí algo, pues de entrada puede ser un pensamiento hasta cierto punto muy contrastante. Pero yo sí plantearía que en esta reflexión descubramos qué aprendimos de este año, qué me enseñó este año. A lo mejor este año está sacando habilidades que tenía que no sabía que tenía. A lo mejor este año me está haciendo hacerme las preguntas que no me había hecho y que tengo que hacer. A lo mejor este año me está ayudando a enfocar en cosas que había dejado de lado en mi vida y que ahora entiendo que debo priorizar. Entonces, ¿qué aprendí? Y la segunda pregunta pudiera ser parecida, pero yo la plantearía diferente, es ¿qué descubrí? ¿Qué me asombra de este año? Nos desafía, sí. Nos desconcierta, sí. Pero también hay cosas que nos pueden llamar mucho la atención. Pongo un ejemplo y espero que la audiencia que nos acompañe no me juzgue por lo que voy a decir, pero pues su servidor es creyente, cree en Dios, cree en el sentido cristiano de la Navidad. Y a mí me enteré hace muy poquito que este año veremos de nueva cuenta lo que se le ha llamado la estrella de Belén después de 800 años. Se van a volver a alinear los astros como se supone que lo que vieron los Reyes Magos, que no se había repetido en 800 años, y lo vamos a ver este año. Eso a mí
pues es un tema de asombro. Este año tan difícil que acaba con ese signo, si le quieres dar un sentido divino, astrológico, y que nos conecta entonces con un tema de decir un misterio, ¿no? Un año muy complejo y pasa eso. No sé, a mí me llama la atención, ¿no? Como eso, pues habrá gente que a lo mejor no es creyente, pero tiene algo que dice, este año me descubro aquí, o me descubro haciendo algo, o vi algo que en mí no sabía que había y que ahora está, ¿no? Y que creo que si trabajamos desde esas dos preguntas, estamos haciendo un trabajo interno. ¿Qué aprendí y qué descubrí de este año? Hay muchas cosas negativas, esas probablemente ya las sabemos, las tenemos claramente identificadas. Nuestra mente se va a ir a eso, ¿no? Decir, no, no aprendiste nada, no descubriste nada, este año es terrible, ya que pase, ya que acabe, ya que se olvide, qué cosa tan terrible. Que sí, porque es un año trágico, pero dentro de eso, ¿qué aprendí, qué descubrí? Yo plantearía esas dos preguntas en el contexto de este trabajo interno que planteas, Edwin. Y en esto que comentas, seguramente a todos y quizá a nosotros mismos hemos dicho que nuestras prioridades han cambiado, ¿no? Nos hemos dado cuenta de las cosas importantes, lo que realmente es importante, que quizá pues esta escala que teníamos de valores estaba mal ajustada. Y por otro lado, siento que puede haber un riesgo. O sea, ahorita hemos estado, creo yo, también muy ensimismados en esta pues, búsqueda de sentido, de priorizar, y de pronto podemos correr el riesgo de no considerar esa dimensión social, esa dimensión en donde contempla al prójimo, en donde contempla a los demás. O sea, ¿cómo podemos en esta valoración, en esta planeación, no descuidar este elemento social que debemos de tener cada uno como personas? Esto es importante porque en esta época hemos estado, la mayoría de nosotros, muchos de nosotros, en casa con nuestra familia. Y probablemente no habíamos estado tanto tiempo en casa como ahora, ¿no? Quienes tenemos alguna actividad laboral o profesional, estábamos acostumbrados al ritmo de todo hacerlo fuera. Y ahora muchas cosas las estamos haciendo aquí y hay un proceso de reflexión. Yo implicaría que también este ejercicio se volviera una onda expansiva. Es decir, tengo que empezar pensando en mí, porque estoy puesto en mí en este ejercicio de cierre de año, pero de ahí tengo que llevarlo a mi círculo inmediato, que es mi familia. Entonces, mi familia también, ¿cómo ha vivido esto? ¿Cuáles son los retos que ha enfrentado mi familia? ¿Qué ha aprendido mi familia? ¿Qué descubrí de mi familia en este año? Entonces, ir llevándolo desde círculos más pequeños a círculos más grandes. Y luego están, de la familia, pues está la familia extensa y las amistades, con las que también ahora ya tenemos reuniones en Zoom y platicamos y nos encontramos. Entonces, esta ola tiene que empezar a ir expandiéndose en la referencia a lo que aprendí, lo que descubrí, y dándome cuenta que la experiencia que tengo es una experiencia también compartida, que esta incertidumbre que yo he vivido, la ha vivido también quien está a mi lado, que este miedo que he tenido lo viven también quienes están a mi lado, y que somos humanos y como decía Terencio, nada humano me es ajeno. Entonces, si yo me descubro en estos desafíos, pues y empiezo a ver alrededor y las personas que me rodean también están con esos desafíos. Entonces, creo que vale la pena para meter esta dimensión social, ir expandiendo el círculo de reflexión. O sea, empiezo conmigo y después subo a mi familia y después subo a mis amistades, a la familia más extensa, y después al núcleo de trabajo, al núcleo en el que estoy profesionalmente hablando, y entonces puedo ir entendiendo que esta situación no solo me ha pegado a mí, le ha pegado a los demás, nos ha pegado a veces de forma parecida o similar en términos cognitivos y en términos emotivos, ¿no? Nos podemos sentir cansados, agotados. Ya hay algunos que hablan de un cansancio digital muy marcado. Y entonces creo que este cierre tiene que también empezando a tocar otras perspectivas. Y luego, pues yo pondría un ejercicio que aprendí hace tiempo, que me parece importante, que es poner una cruz en la vida. Y esa cruz va de un esquema horizontal y un esquema vertical, porque la cruz tiene esos dos componentes. Entonces, en el esquema horizontal podríamos poner por un lado el fracaso y por otro lado el éxito. Es decir, este año en mi vida, ¿en qué línea estoy entre el éxito y el fracaso? ¿En qué punto estoy?
Y podríamos pensar que ahí tenemos la solución, pero después tendríamos que poner la parte vertical del ejercicio. Y aquí vamos del vacío a la plenitud. Entonces yo puedo tener éxito profesional, pero cuando me descubro solo, puedo experimentar vacío. Yo puedo sentirme muy acogido por mi familia, por mis compañeros, por mis amigos, pero sentir que mi éxito profesional no está moviéndose. Entonces, si hiciéramos este ejercicio de la cruz en este 2020, ¿dónde estarías? ¿Más del lado del éxito? ¿Más del lado del fracaso? ¿Más del lado del vacío? ¿Más del lado de la plenitud? ¿Dónde te sentirías? Sobre todo porque el eje vertical se da en la vinculación social. El eje horizontal es plenamente individual, ¿no? ¿Cómo me siento yo? Pero no solo me basto, necesito la experiencia de plenitud, y no hay experiencia de plenitud en aislamiento. Entonces creo que por ahí también este ejercicio podría ayudar y completar este análisis de los próximos días. Oye, y ahora hablando del futuro, que no está muy lejano porque ya estamos a pocos días de terminar el 2020, pero hablemos del 2021 y de la necesidad que tenemos de planear. Ahí haciendo una recapitulación, ya mencionaste darnos tiempo, hacernos estas dos preguntas para trabajo interno, este ejercicio que mencionaste de la cruz, pero ahora, ¿qué cosas considerar para planear? ¿O qué planear, no? Porque algunos podrán estar pensando en, pues sí, voy a planear cosas profesionales y se van por este rumbo muy objetivo de tiempos y de ser estricto en sus proyectos, pero pues en tu tema es trabajar desde la persona, qué cosas considerar, en qué debemos de concentrarnos para planear. Mira, yo llevo algunos años haciendo un ejercicio con las personas con las que trabajo en mi clientela de coaching y lo que doy de capacitación y cursos, y es un ejercicio que yo le he llamado el árbol de las metas. Y este árbol de las metas, es decir, antes de poder trabajar, tienes que concentrar tu próximo año, y en esta concentración del próximo año, tienes que definir cuáles son las áreas más prioritarias de tu vida. Tienes que ponerlo por escrito. ¿Cuáles son las áreas más prioritarias de mi vida? Con las personas con las que yo trabajo hemos articulado regularmente seis rubros, ¿no? La parte personal, y que ahí va por mis hobbies, mis aficiones, mis pasatiempos, las cosas con las que me recreo, ¿no? Por ejemplo, la lectura de un libro que me apasiona, o tomar un curso de un tema que me gusta, o aprender a tomar fotos. Entonces yo tengo que poner metas personales. También tengo que poner metas de salud. Y esto me parece importante. Al principio de la pandemia había algunos memes, ¿no? Dieta pospuesta al 2021, lo importante es sobrevivir al 2020. Y yo diría, no, o sea, es que hay que sobrevivir, pero sin abandonar lo que nos da arraigo, ¿no? Entiendo que haya gente que se haya podido sentir aliviada por ver ese meme de dieta pospuesta, próximo año, me interesa sobrevivir. Y entiendo que para muchos de nosotros el tema de la salud, pues tuvimos que desarrollar nuevos hábitos, porque a lo mejor estábamos acostumbrados a andar en la calle y de repente todo el día encerrado en tu casa, o cosas por el estilo. Entonces, las metas de salud son importantes. Si tienes una enfermedad particular que tienes que atender, si quieres controlar tu peso, si quieres beber más agua, estar más sano, comer mejor, más balanceado, reducir un poco el consumo de alcohol, no sé, dejar de fumar. Metas de salud son importantes. En tercer lugar, yo hablaría de metas laborales. Tenemos que trabajar con cosas que queramos lograr en nuestro espacio de trabajo. Proyectos en los que participamos, actividades que tenemos, metas o indicadores del trabajo que podemos hacer nuestros para el próximo año. Es importante la parte laboral. Como cuarto elemento, yo hablaría de la parte profesional y invitaría a la audiencia a que no confundan mi trabajo con mi profesión. Una cosa es el trabajo que tengo y que me permite subsistir, y otra cosa es la profesión, que a veces van de la mano, que a veces pueden estar separados. Entonces, hagamos también metas profesionales, de decir, oye, yo tengo que desarrollar nuevas habilidades en mi liderazgo, en mi comunicación, en la gestión de mi tiempo. Entonces, yo tengo también, además de los indicadores de la chamba, tengo que tener indicadores sobre cómo yo estoy ejerciendo la profesión para la cual me preparé. A lo mejor es estudiar un posgrado, a lo mejor es un diplomado, alguna meta profesional que me sume a mi trayectoria. Entonces, también hablaría de metas profesionales. Y por último, hablaría de metas espirituales. Y no necesariamente por tema religioso, ¿eh? Yo ya abrí las cartas y dije, yo sí soy creyente y no me
no me causa problema, pero habrá gente que diga, oye, pues yo no creo en Dios. Bueno, pero una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer en el espíritu, de que hay cosas que son bellas, trascendentes, que valen la pena y en las cuales nos podemos recrear. Entonces también vale la pena pensar en cuestiones un poquito más profundas de reflexión. Hay gente que lo toma como vía de meditación. La parte espiritual es importante en el ser humano. Yo sí creo que somos seres biopsicosocial y espirituales, y entonces vale la pena tomar en consideración esa parte. Y de estos 6 ámbitos, yo pongo por ejemplo, pero la idea es que cada quien pueda definir cuáles son mis metas, ¿no? Cuáles son mis ámbitos. Pero una vez que definas esos ámbitos en tu vida, que te planees 2 metas por ámbito, 2 personales, 2 de salud, 2 profesionales, 2 laborales, 2 espirituales, y también hay un ámbito que no toqué, pero es el ámbito familiar. Entonces también en la parte de la familia podemos establecer metas, ¿no? Nuestra meta en este año es, no sé, ampliar la casa. Nuestra meta este año es cambiar el coche. Nuestra meta este año es, pues cuando ya se pueda vacacionar, queremos tener unas vacaciones. Nuestra meta es, a lo mejor, el estudio de uno de nuestros hijos. Eso también es importante que esté en el radar. Entonces yo plantearía de estos ámbitos 2 metas por año, que las organices y entonces, pues imagínate que cada ámbito es una rama y cada meta es una fruta que está colgando de esa rama. Entonces, es importante que estructuremos esto, ayuda mucho, por lo menos lo que yo he venido haciendo en coaching, ayuda mucho el tema del árbol de las metas, y luego es que estas metas las dividamos en lo que podríamos decir 4 periodos del año, que las dividiéramos en cuatrimestres. Entonces tienes un primer cuatrimestre, tienes un segundo, un tercero y un cuarto, y entonces acomodes esas metas de acuerdo al tiempo que estás calculando que te pueda llevar. ¿Cuáles son las recomendaciones ahí? No dejes las metas más complejas para diciembre del próximo año, sino déjalas a la mitad del año y no dejes las metas, digamos así, más fáciles, todas, no dejes todas las metas fáciles al principio del año. Equilibra para que vengas trabajando en tus periodos y que entonces al cierre de cada periodo digas, a ver, ¿cómo voy con mis metas? ¿En qué avancé? ¿Cómo lo logré? ¿Cómo lo caminé? ¿Qué tengo que corregir? ¿Hacia dónde tengo que ir? Y con eso puede uno ir organizando un poco el trabajo. Yo ahí, para mí, esto ha sido un elemento importante para la planeación de mi propio año y también para la planeación de los clientes con los que voy trabajando. Entonces, si este ejercicio también ayuda, pues encantado de compartirlo. Bueno, está genial, muchísimas gracias. Sí, sin duda es un tema complejo la planeación individual y quisiera rescatar algo que comentabas hace un momento y es meterle una complejidad adicional a nuestra planeación. Hablabas justamente de ese primer círculo que puede ser la familia, amigos, la gente cercana, ¿no? Y muchas veces cuando planeamos, pues nos vamos en un plano individual, ¿no? Pero ahorita, este año, el 2020, también cada uno hemos estado viviendo pues las complicaciones que se nos han venido presentando de manera individual. O sea, los niños están viviendo de manera distinta a esto. Ahorita hablabas de un agotamiento digital que estamos teniendo y de pronto podemos planear y decir, estas son mis metas, pero yo recuerdo alguna vez, tú lo comentabas en algún foro, o sea, tú puedes planear, pero tienes que considerar cómo te sentirías o cómo te ves al concluir ese año, o sea, cómo está tu entorno, o sea, cómo llegaste, no llegaste solo, volteas a ver cómo está tu familia, cómo se siente respecto a esas metas que alcanzaste, a esos logros que alcanzaste, cómo está tu entorno laboral, cómo están esos primeros círculos. Entonces, la pregunta va en ese sentido de cómo considerar estos elementos que a fin de cuentas son importantes en nuestras vidas y que no los dejemos a un lado en irnos de frente en nuestra planeación individual. Mira, yo creo que hay que meterle lo que es un concepto a veces un poquito complejo, suena muy rimbombante, pero es muy sencillo de entender.
hay que poner una mirada que dialogue con la realidad que tenemos. Hay que ver las cosas entendiendo que no somos islas, como dicen los ingleses, no somos islas, sino que somos personas que estamos vinculadas y que lo que yo haga o deje de hacer puede tener una repercusión en lo que otras personas están haciendo o dejando de hacer. Entonces, si uno está en una situación de familia, pues la planeación del papá tendría que ir en sentido con la planeación de la mamá para ciertas cosas. No van a coincidir en todo, pero hay cosas comunes de la casa común que compartimos que tenemos que ver más allá de nuestra propia vista, ¿no? A veces esto es un error porque se hacen los planes sin considerar a nuestros acompañantes en el viaje. También nuestros acompañantes en el viaje están, ¿no? A lo mejor tú eres un papá muy dado a planear el año y tú planeas las vacaciones y sigues pensando que tus hijos tienen 5 años y que tú decides a dónde quieren ir y ahora tus hijos tienen 20 y tú ya tienes que consensar algunas cosas, ¿no? Ya no es lo que papá diga al 100%. Entonces, ver un poco el contexto, la realidad, la etapa en la que está una familia, eso también determina cuáles son las metas a las que tenemos que ir, ¿no? Una familia que tiene sus hijos en prepa y que el próximo año van a entrar a la universidad, pues esto es una parte importante de la planeación que se haga en conjunto, ¿no? Entonces, ver que, por un lado, hay muchas cosas que yo quiero lograr y que voy a trabajar en lograrlas y que voy a establecer metas, pero también hay metas que son compartidas. Y entonces, esta frase que es básica para mí en temas de acompañamiento, ¿quieres llegar más rápido? Pues ve tú solo. ¿Quieres llegar más lejos? Tienes que ir acompañado. Entonces, esto es importante. Nuestras metas también tenemos que romper la costumbre habitual, decir, son mis metas, son las cosas que yo quiero lograr y los demás se friegan, ¿no? Porque a lo mejor hay metas que yo quiero alcanzar que pueden repercutir algo en el sistema al que yo pertenezco. Me ha tocado mucho platicar con emprendedores y hay veces que llega una persona con un pensamiento muy mágico del emprendimiento. No, yo voy a renunciar a mi trabajo mañana, estoy harto y quiero emprender mi negocio, ya tengo una idea y sí, eso lo voy a hacer. Bueno, yo no le voy a decir si eso está mal o no, pero empiezo a hacer preguntas para decir, oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú renuncias? ¿Qué sucedería con tu casa, con los compromisos que tienes? ¿Hay algún ahorro que te permita? Y entonces la persona empieza a pensar y dice, hay más cosas en el radar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no vemos y por eso yo recomiendo pausa, recomiendo que sea un ejercicio durante los siguientes días, que no sea hecho de un tirón, que avances, que lo dejes un ratito, que vuelvas a verlo, que lo platiques con las personas con las que estás compartiendo la vida y que juntos vayan determinando pues cuáles van a ser tus metas y cuáles son nuestras metas. Porque también el que logremos nuestras metas, pues también ayuda a que yo logre mis metas, ¿no? Entonces, no hay que ver al otro como el que impide mis metas, sino como el que puede ayudarme a lograr mis metas. Y entonces también ahí habría que, como decíamos al principio, hay que ver lo que puedo hacer, hay que ver lo que depende de mí, pero también hay que ver lo que depende de la alianza que tengo con otras personas. La alianza a lo mejor de mi matrimonio, de mi relación de pareja, con mis hijos, con mis amigos, con mis socios, con las personas que colaboro, con mis clientes, con mis proveedores, cómo mis metas también, si yo las logro, ellos también logran sus metas y cómo si ellos logran sus metas, yo también puedo lograr las mías. Entonces, romper la clave individualista, que es un sello de esta época, y atrevernos a ver con una mirada que dialogue con la realidad, pues que hay cosas que necesito resolver con otros y que no todo depende de mis fuerzas o de mis proyecciones o de mis visualizaciones. Necesito echar el hombro y esta es una época en la que todos tenemos que poner el hombro con nuestra familia y con las personas con las que estamos, ¿no? No hay otra forma, yo creo, de salir adelante de esto. Entonces, el componente social y el componente de ver mi realidad y de poner mis metas en perspectiva de esa realidad es importantísimo. Héctor, y ya para terminar, porque el tiempo se nos fue volando, pero seguramente las personas de nuestro auditorio están con 1000 conceptos en la cabeza. Algunos ya le entró la angustia o ya se está preocupando de más, y más con estos términos de incertidumbre. Que nos platiques qué servicios ofreces, porque pues, es la época indicada para trabajar en la construcción del plano personal. ¿Qué herramientas ofreces? ¿Qué cursos tienes? Para planear mejor el 2021, porque sin duda es el año para hacerlo. Pues gracias. Ahora sí, como dicen que no venía yo preparado, pero la verdad es que está disponible mucha de esta información en mi sitio web, www.asiaprende.com. Creo que ya han sido muy amables de ponerlo por ahí.
Ahí hay muchísima información que puede ayudar, que está gratis, que está disponible. Y pues yo me dedico al acompañamiento personal. Trabajamos con el tema del coaching, hacemos un acompañamiento para lograr retos y objetivos. En esta época es usual que yo tenga varios clientes que me dicen, oye, ayúdame a clarificar las metas que quiero alcanzar. Y entonces podemos hacer una planeación como esta en conjunto. Tenemos también un servicio de mentoría donde voy orientando a las personas a partir de mi experiencia en el logro de desafíos en temas de liderazgo y de comunicación. Tenemos por ahí también disponible en la página web algunos cursos. Yo recomiendo uno que está disponible ahí, que le hemos llamado de auto-coaching, donde tú puedas desarrollar técnicas de autoconocimiento personal que son valiosísimas para hacer este tipo de ejercicios de planeación. Si no sé quién soy, no sé a dónde voy. Entonces tengo que trabajar por saber quién soy, irlo descubriendo y en el camino voy poniendo la meta y voy poniendo el objetivo. Entonces, pues son servicios que están ahí disponibles para quien lo considere prudente y quien lo requiera. Y yo encantado de acompañar y de servir y de honrar el compromiso que ustedes pudieran establecer con un servidor para alcanzar una meta o un desafío particular. Héctor, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos un poco de tu tiempo. Y a todo nuestro auditorio, pues lo animo a que pueda buscar a Héctor si quiere construir un poco pues el plano personal y trabajar en conocerse a sí mismo. Hay mucho valor en su contenido. Y pues, Héctor, agradecerte nuevamente tu tiempo. Esta es tu casa. Y les reiteramos a todos que sigan nuestras páginas, nuestro canal de YouTube, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, que den me gusta en Facebook. Y pues nos vemos casi ya el próximo año. Pues muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todo el auditorio. Les felicito por esta iniciativa, hemos podido seguir muchos de los programas de cada uno de los miércoles. Sigan con este extraordinario espacio de reflexión. Muchas gracias, Roberto, Edwin, por hacer esto posible. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias.